Ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy, nuestra siguiente edición del Seminario de Dinámica de Formación y Flujo. El día de hoy tenemos al doctor Gerardo Ruiz Chavarría, que es un profesor titular B de tiempo completo del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Como la mayoría, su área de investigación es la dinámica de fluidos, específicamente la turbulencia, vorticidad, ondas, métodos experimentales, métodos numéricos, adquisición, procesamiento de señales y energías renovables. Estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como el doctorado en la Escuela Normal Superior de León. Su trabajo ha sido citado en más de 950 artículos de investigación y en 70 tesis de posgrado de diferentes universidades del mundo. En 2012 recibió la beca de investigación Research in Paris. Colabora con grupos internacionales en la Universidad Paris Cité, Universidad de Marsella, perdón, Escuela Normal Superior de León, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Moa, en Cuba. Entonces, bueno, muchísimas gracias por Bueno, presentar el pues día de hoy. está bien. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, el tema es algo que yo pues, había abandonado durante algún tiempo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cuando llegué de doctorado en Francia, al poco tiempo, pues tomé responsabilidades administrativas como coordinación del departamento de física, entonces era difícil seguir con el tema, pero después de tiempo y luego de pues retomar colaboraciones con colegas, sobre todo franceses, pues decidí retomar este tema de la turbulencia, ¿no? Y yo lo que quiero hablar es, pues, un poco un panorama general de lo que se hace de investigación en turbulencia, tanto experimental como numérica, ¿no? Y ver algunos de los desarrollos recientes y, bueno, desarrollos recientes que se han dado sobre todo por un cambio en la manera de estudiar turbulencia. Durante mucho tiempo fue lo que llamaríamos el marco euleriano. Uno se fija en diferentes puntos, hace estudios de estadística de velocidad, pero ahora recientemente, dado el surgimiento de cámaras digitales, del desarrollo de sonares acústicos de alta velocidad, han permitido el seguimiento de partículas y eso me lleva a la descripción lagrangiana, que va a aportar conocimientos nuevos, complementarios a la parte lagrangiana, ¿no? Entonces, a la parte euleriana. Entonces, bueno, ahí está un poco el resumen, ya lo había puesto, ¿no? Nos interesa aquí hablar sobre aceleraciones en turbulencia, sobre todo, que es lo que va a venir al final, pero primero voy a hacer un repaso de la parte euleriana de la dinámica de fluidos, ¿no? De la turbulencia. Entonces, a ver, bueno, esto originalmente pues había sido un seminario que había dado en Roma, ¿no? Con un grupo importante de turbulencia, ¿no? Y por eso viene en inglés. Yo pensé que todo lo había traducido al español, pero pues no. Entonces, bueno, la palabra turbulencia como tal, pues es un término que es antiguo. Digo, hablamos ahí de varios siglos, ¿no? Y lo menciona Leonardo da Vinci en sus trabajos, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci, aquel, pues entre ingeniero, físico, matemático, un poco de todo, ¿no? Que murió en 1519 y se lo pelean mucho entre franceses e italianos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Da Vinci, ¿no? Pone varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, flujo a la salida de un conducto, y la imagen que da es la de que sale el flujo, digamos, laminar, regular, y luego se convierte en remolinos, y es algo que va a venir en muchos trabajos actuales de la turbulencia, el concepto de vórtices, ¿no? De remolinos, y no solo de eso, sino de muy diferentes escalas, y también se va a hablar de remolinos de diferentes dimensiones, porque una de las cosas que surgió a partir de los años 60, ¿no? Bueno, ya en los años 20 del siglo pasado, se mencionaba algo, es la teoría fractal, que sirve para explicar el comportamiento estadístico de la turbulencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero mencionar, dado que esa imagen que había puesto, ¿no? Una frase que es muy famosa dentro de la turbulencia, que se debe a un meteorólogo inglés, ¿no? En su tesis de doctorado de 1922, ¿no? La dejé como tal en inglés, ¿no? Pero uno podría decir que los grandes remolinos tienen remolinos más pequeños que se alimentan de su velocidad. Esos remolinos más pequeños tienen todavía remolinos más pequeños y así sucesivamente hasta que aparece la viscosidad, decían el sentido molecular, ¿no? De hecho, esta frase es pues una versión libre, diría, de una frase de quien escribió Gulliver y los liliputienses, Jonathan Swift, ¿no? Que dice que
pues pongámoslo en términos de, no sé, de cucarachas, una cucaracha grande muerde una más pequeña, esa otra vez otra más pequeña y así hasta el infinito, ¿no? En este caso lo que hace Richardson pues es eliminar ese proceso hasta infinito y decir que esto que aparece aquí como un proceso, diríamos, de cascada turbulenta llamarían, ¿no? Donde un remolino se descompone en otros más pequeños, va a continuar hasta que aparece la viscosidad, ¿no? Y esto, pues menciono, por referencia, ¿no? Eh, viene su tesis de doctorado, ¿no? Que bueno, se puede consultar, ¿no? Está ahí, ¿no? Bueno, lo buscan por internet y ahí encuentran la tesis, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de Richardson hay dos ideas que son básicas que después vienen dentro de las teorías contemporáneas de la turbulencia. Una es la autosemejanza, quiere decir vórtices a diferentes escalas y cuyo comportamiento va a ser esencialmente el mismo si cambian de escala. Y esto me va a llevar después a la idea de dimensiones fractales, ¿no? Que van a aparecer, pues recuerden que Mandelbrot, que es uno de los fundadores de la teoría de fractales, pues hace sus trabajos, el trabajo, por ejemplo, de qué tan larga es la costa de Bretaña en los años 60, ¿no? Y luego el otro elemento importante, ¿no? Es el de vorticidad, como un ingrediente básico que pues va a tratar de explicar lo que llaman en turbulencia de intermitencia, o sea, las grandes fluctuaciones de velocidad. Cuando uno se pone a ver una señal de velocidad de un flujo turbulento, lo que observa es una gran irregularidad, pero esta pues justamente va a tratarse de explicar a partir de estos dos ingredientes, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece también? Bueno, uno se pone a ver la teoría de Richardson de 1922, o puede ver después el desarrollo posterior, que fue un poco independiente, de Kolmogorov en los años 40. Se piensa en un flujo turbulento donde se inyecta energía a una escala, escalas grandes, ¿no? No sé, en un avión, pues el tamaño del avión. Luego es mediante reacciones no lineales, esta energía se transfiere a escalas pequeñas sin una gran pérdida de energía en el camino, hasta que finalmente esa energía es disipada por la viscosidad y se establece una escala que se llama escala disipativa, escala de Kolmogorov, que se le da el nombre de la letra eta. Entonces, bueno, aquí he hablado de fluidos, de vorticidad, de remolinos, ¿no? Y entonces hay que dar un poco más de, pues digamos, de formalidad a esto y bueno, hay que entender qué es lo que significa la vorticidad. La vorticidad como tal es un operador matemático, bueno, no un operador matemático, es el rotacional del campo de velocidades, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y el rotacional que hace, si uno se pone a estudiar fluidos, va a ver que el rotacional va a poder medir rotaciones locales. Aquí estoy poniendo un elemento de fluido. Si hay, bueno, pongo una rotación pura, ¿no? Entonces, en ese caso, la vorticidad pues está midiendo, creo que el doble de la velocidad angular. Que eso es importante mencionar, ¿no? Entonces, y bueno, y aquí también viene otro elemento importante, porque bueno, por ejemplo, uno habla de la física de partículas elementales y ve muchas cosas ahí. Y aquí, pues quizá un elemento muy importante dentro de la dinámica de fluidos es el concepto de vórtices y como un elemento que va a existir a muy diferentes escalas. Y aquí pongo, ¿no? Por ejemplo, el más grande, ¿no? Que estoy mostrando aquí, seguramente lo conocen, es la mancha roja de Júpiter, ¿no? Tamaño, pues la Tierra cabe ahí, digo, en una dirección porque en otra es relativamente estrecho, ¿no? Podemos ver, digamos, vórtices o remolinos de cientos de kilómetros, como aquí un huracán que se forma en el Mar Caribe. Aquí estoy mostrando la calle de Foncarman, hecha en laboratorio, donde estoy viendo vórtices que tendrán tamaño de centímetro tal vez, o también finalmente un vórtice generado con una botella de PET, la cual pues se corta la base, ¿no? Se abre, ¿no? Se voltea y se deja que fluya el agua, que salga, ¿no? Y se le pone a remover un poco, ¿no? Entonces esto es importante porque estoy un poco dando la idea de que existen vórtices a muy diferentes escalas, ¿no? Y que este proceso justamente es el que ocurre dentro de un flujo turbulento. Entonces, bueno, ¿puede la vorticidad explicar la intermitencia en turbulencia? Bueno, la idea es que sí. Y bueno, yo cuando se hace una medición de turbulencia, o hay varios métodos para medir, los que normalmente se ocupan en turbulencia en aire, pues es lo que un aparato que se conoce como anemómetro de hilo caliente, que es esencialmente es una sonda, es un alambre
de tungsteno, de platino. Se ocupan estos materiales porque estos tienen la característica de que su resistencia depende linealmente de la temperatura y entonces, bueno, se calienta, digamos, cómo se mide el flujo, cómo se mide la velocidad a través de un efecto refrigerante del aire que va pasando por ese hilo caliente que en aire se calienta normalmente entre 200 y 300 grados, ¿no? Entonces, una señal típica de velocidad es la que tengo aquí. Entonces uno, bueno, dice, ¿puedes la vorticia explicar la intermitencia? Pues va a resultar que sí. Y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo estudio la turbulencia? Normalmente, pues cuando uno estudia la dinámica de fluidos y le dan en sus cursos, sacan, por ejemplo, soluciones de flujo laminar, ¿no? Flujo en un tubo, no sé, flujo, por ejemplo, inducido por la fuerza de Coriolis, en fin. Pero en este caso, pues uno tiene que abandonar para estudiar turbulencia una visión meramente determinista, porque pues va a ser difícil. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo típico, ¿no? Me fijo pues en este salón y les quisiera preguntar cuál va a ser la velocidad aquí donde tengo el dedo, mañana a las 5 de la tarde. Pues no sé, es difícil poder hacerlo, es difícil predecir. Y entonces uno abandona la visión meramente determinista para ir a una visión de carácter estadístico. Porque si bien, por ejemplo, no tiene un flujo turbulento, es difícil saber qué va a pasar a muy largo tiempo, pues sí, uno saca cantidades estadísticas, estas reflejan un comportamiento bastante estable. Una cosa podría ser, por ejemplo, tomo la velocidad media, va a ser constante, la desviación estándar puede ser que también, y así hay otras cosas, bueno, ya cuando sacan, por ejemplo, el espectro de energía, o sea, la energía cinética en el espacio de números de ondas, pues resulta que tiene un comportamiento que es prácticamente universal si estamos lejos de paredes, ¿no? Entonces uno abandona esto, ¿no? Y uno también podría verlo, por ejemplo, también hay problemas, por ejemplo, esto de sensibilidad a condiciones iniciales, cuando nos quiere hacer modelación del clima, pues uno puede saber ya ahora, ¿no? Más o menos pues con un cierto grado de confianza cuál va a ser la temperatura dentro de 2 semanas, pero si digo a 2 meses o a 3 meses, eso pues es prácticamente imposible y esto no se debe a que no tenga suficiente capacidad de cálculo, sino más bien a, digamos, a características inherentes de mi sistema, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya. ¿Qué sabemos de turbulencia en fluidos, no? Bueno, pues lo que conocemos, lo que sabemos es pues la ecuación, ¿qué ecuación satisface los fluidos? Pues es la ecuación de Navier-Stokes, aquí está puesta, ¿no? Estoy poniendo solamente, bueno, pues como fuerzas, la gravedad, la viscosidad, ¿no? Perdón, la presión, la viscosidad, podría poner la gravedad, pero eso no va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y a partir de aquí, si uno se pone en la versión estadística, si supone homogeneidad y isotropía, se va a obtener un resultado, que ahorita voy a explicar esto que está aquí, esto pongo diferencias de velocidad elevada al cubo, que llaman funciones de estructura. Esta se llama la ecuación de Kolmogorov, ¿no? Que fue deducida justamente por Kolmogorov en 1941 en uno de los artículos, o que también se dice que es la ecuación de Howard von Karman, porque los resultados previos a estos fueron también hechos por ellos finales de los años 30, ¿no? No se conocían, de hecho, cada quien hizo su desarrollo de forma independiente, ¿no? Y el hecho de que yo tenga esto, ¿no? Va a hablar también, o sea, esta ecuación como está, va a implicar un comportamiento universal bueno, de la turbulencia, ¿no? Porque uno, bueno, va a hacer uso de un teorema que ocupan sobre todo los ingenieros, el teorema Pi de Buckingham, que me va a permitir escribir esta ecuación sin variables, sin parámetros, digamos, sin parámetros adimensionales, ¿no? Entonces eso implica una cierta universalidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que conocemos en turbulencia? Sobre todo la teoría de Kolmogorov de 1941, en el marco de Euleriano, donde pues me fijo en un punto y veo qué pasa, ¿no? Se habla de funciones de estructura y en ese sentido voy a hablar un poco más al detalle de qué significa una función de estructura. Una función de estructura esencialmente es yo obtengo la velocidad en un punto, luego mido la velocidad en otro punto separada por una distancia r, saco esa diferencia de velocidades, lo elevo a una potencia p y luego sobre eso saco un promedio estadístico. Repito muchas veces ese fenómeno, digamos, ese cálculo, eso me va a dar el promedio y resulta que esto tiene
un comportamiento de ley de potencias con respecto a R, donde pues aquí tengo un cierto exponente, ¿no? Y otro resultado también importante que ya había mencionado es el espectro de la energía cinética. O sea, me voy a medir la energía cinética, me voy al espacio de números de onda, y lo que tienen que el espectro de energía va como el número de onda elevado a la menos 5 tercios en una cierta zona, no en cualquier parte. Estoy lejos de la zona donde aparece la viscosidad, estoy lejos de la zona donde se inyecta energía. Hay una región intermedia que se conoce como región inercial, ¿no? Entonces voy a mencionar, bueno, hablaba un poco de la teoría de, bueno, de Richardson, de esta idea de que, en un flujo los vórtices se descomponen en otros más pequeños y así sucesivamente, ¿no? Y vamos a hablar de la teoría de Kolmogorov, que es otro de los grandes que contribuye a la turbulencia, ¿no? Pero bueno, realmente escribió poco, unos cuantos artículos, ¿no? Pero su influencia ha sido bastante importante. Uno conoce a Kolmogorov como matemático, piensa en la teoría, bueno, en teorías de estadísticas o en el teorema este de Kolmogorov, Arnold y Moser, pero pues si se pusieran a ver la influencia que tuvo Kolmogorov en la turbulencia, resulta que es bastante grande. Es el autor más citado en la actualidad, ¿no? O sea, casi cualquier artículo de turbulencia va a tener una mención a él, ¿no? Entonces, lo que hace él es que, a diferencia del movimiento browniano, donde pues esencialmente pues lo que se hace es promediar lo que ocurre sobre un objeto de todo lo que viene por fuera. Aquí lo que se hace es que se va a estudiar las propiedades de los flujos turbulentos en dependencia de dos puntos, o sea, va a depender de la escala que estemos considerando. Y curiosamente, bueno, Kolmogorov tenía, pues dentro de sus estudiantes, uno de ellos, ¿no? Alexander Obuhov, ¿no? Que lo incorpora, que le pide en 1940 incorporarse a su grupo de trabajo. Se ponen a investigar la distribución de energía en turbulencia, se van cada uno por su lado, 2 semanas después se juntan y encuentran esencialmente lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues a finales de 1940, Kolmogorov envía a esta revista, ¿no? Docladi, bueno, Memorias de la Academia de Ciencias de la URSS en su momento, ¿no? Este artículo, ¿no? Que pues él decía uno de los más citados. Por su parte, Obuhov publica sus resultados en el espacio espectral. ¿Qué quiere decir? Él más bien se fija en la distribución de la energía cinética sobre las diferentes escalas, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué hace Kolmogorov en su... Bueno, para hacer una teoría pues, siempre se van a requerir tener ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, aquí digo, considero un mecanismo multipasos para transferir energía de escalas grandes a escalas pequeñas. Es lo que había comentado. Se tiene un flujo a escalas grandes, se producen estabilidades, eso da lugar a remolinos más pequeños, luego otros más pequeños y así sucesivamente, que es lo que estaba mencionando. Luego, también se supone que en la turbulencia van a existir dos escalas, una escala grande donde se inyecta energía y otra escala pequeña donde se disipa, y esta escala pequeña va dada por, esto es la viscosidad cinemática, esto que aquí se llama la tasa de disipación de energía. Bueno, dimensionalmente uno puede encontrar que esta relación tiene unidades de longitud, y luego ocurre que si yo estoy lejos tanto de la escala integral como de la escala disipativa, o sea, pongo R mucho menor que L, bueno, aquí también podré poner mucho mayor que la eta, entonces las propiedades estadísticas van a depender de la tasa de disipación de energía y de la viscosidad. Y la tasa de disipación de energía, bueno, uno puede hacer el cálculo, ¿no? Bueno, está definido de esta manera, ¿no? Se calcula con esta cantidad. Y aquí una cosa muy interesante, uno tiene que la tasa de disipación de energía depende linealmente de la viscosidad cinemática. Y uno esperaría que si la viscosidad cinemática va a cero, o podría decir de manera equivalente, el número de Reynolds se vuelve muy grande, esta cantidad tendría que tender a cero, lo cual no es cierto. Y lo cual es una de las cosas importantes que están dentro de la teoría de Kolmogorov. Resulta que esto no va a cero, si bien esto disminuye, también esto crece de una manera correspondiente, de tal manera que la epsilon, la disipación de energía, tiende a un valor constante, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, uno podría decir, a través de análisis dimensionales, ¿no? Que hablaba de las funciones de estructura, diferencias de velocidades a la potencia P, o sea, velocidades entre dos puntos separados por una distancia R, hago el promedio, aquí está, ¿no?
Entonces, a partir de datos experimentales, ahí se menciona que pues, dentro de del donde trabajaba Kolmogorov, tenían un túnel de viento, hicieron experimentos, ¿no? Entonces se encuentran que hay una zona donde, en este caso en particular, porque lo primero que le interesa es la función de estructura de orden 2, que tiene que ver con la energía cinética, tenemos un cuadrado de diferencias de velocidades, tiene un comportamiento que llaman en la región inercial, o sea, lejos de las escalas, de la escala integral, lejos de la escala disipativa, donde tiene este comportamiento de ley de potencias, ¿no? Y luego propone, generaliza este resultado para una función de estructura arbitraria. Bueno, esto es, en principio, lo que viene dentro de la teoría de Kolmogorov de 1941, pero esto, pues, no tiene como tal un fundamento dentro de la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, justamente Kolmogorov después hace un desarrollo que permite justamente justificar parcialmente este comportamiento. Bueno, Obuhov decía, propone una ley de escala universal para el espectro de energía cinética, que yo lo había mencionado, lo que llaman la ley menos 5/3. Y entonces, bueno, ¿cómo uno hace para poder ver que se comporta, que hay leyes de potencia de una cierta cantidad? Lo que hace normalmente es grafica los resultados en escala log-log, porque en escala log-log las leyes de potencia se ven como línea recta, donde el exponente es justamente la pendiente de la línea recta. Entonces esto, bueno, aquí dimensionaba, ¿no? Si bien esto es una propuesta que él hace con Mogorov, ¿no? Aquí dice que, bueno, función de estructura de orden 2 va como R a la 2/3. En general, función de estructura de orden P va como P a la 3. Pues entonces lo que hace Kolmogorov en 1941, otra de sus contribuciones, es tratar de darle una cierta justificación a lo que estaba proponiendo. Entonces justamente ocupa la ecuación de Navier-Stokes, hace estudios, hace desarrollos estadísticos, supone homogeneidad y isotropía, entonces se encuentra que esto se cumple, ¿no? Función de estructura de orden 3 va como R, sería 3/3, 1, que eso está un poco parcialmente validando lo que estaba poniendo aquí, no completamente. Resulta que uno cuando se pone a ver cuál es el exponente, pues efectivamente cuando P igual a 3, esto vale 1, pero cuando P es menor o mayor que 3, hay desviaciones. P menor que 3 están por debajo, están por arriba, y P mayor que 3 están por abajo. Entonces resulta que estamos hablando de 1941, Segunda Guerra Mundial, mueven a todo el cuerpo académico de Moscú a Kazán, y entonces hay en un seminario, ahí lo pongo, en 1942, Kolmogorov expone su teoría y ahí está presente Landau. Y Landau le hace una observación, bueno, varias observaciones, varias objeciones, ¿no? Y el hecho es que aquí, vean, ¿no? Aquí yo tengo esto, ¿no? La objeción que una de las que hace es que yo tengo de un lado eh, ¿cómo se llama? El promedio de algo, pero aquí dice que la epsilon es un promedio. Tengo el promedio, o sea, el promedio elevado a cierta potencia. Dice, eso no es consistente. Esto solamente va a ser válido cuando n sea igual a 3, o sea, sería promedio de un lado, promedio de otro. Entonces, eso hace Landau. Y entonces, bueno, se ve que efectivamente hay problemas con esa teoría, que después en 1962, en un congreso en Marsella, hacen correcciones a la teoría, digamos, la hipótesis refinada de Kolmogorov. Entonces, bueno, si uno quiere verificar el comportamiento de ley de potencias, decía, lo que uno tiene que hacer es graficar en escala logarítmica, ¿no? Y entonces uno tiene las escalas grandes, bueno, que esta es el logaritmo de la escala R dividida entre la escala disipativa, ¿no? O sea, 0 correspondería a la escala disipativa. Y uno que encuentra, bueno, flujos a diferentes números de Reynolds, función de estructura, creo que de orden 2, ¿no? Para diferentes valores de número de Reynolds, ¿no? Y encuentra que entre más grande sea el número de Reynolds, uno efectivamente tiene un comportamiento de ley de potencias, ¿no? Como se observa aquí. Aquí hay un decaimiento que se puede explicar, dado que la viscosidad suaviza, ¿no? Y luego cuando uno se pone a ver el espectro de energía que venía aquí tengo una zona donde tiene un comportamiento de, bueno, una línea recta, estoy en escala log-log, y entonces también cuando se saca la pendiente, pues es una cosa que es cercana a menos 5/3, ¿no?
Luego, bueno, uno va con otras funciones de estructura, la de orden 4, la de orden 6, ¿no? Y entonces se encuentra otra vez comportamientos de leyes de potencia, ¿no? Entre más alto, bueno, aquí son números de reinos más bajo, más alto, ¿no? Entre más altos números de reinos, lo que se observa es una región más extensa, y eso se debe en particular porque se separan la escala disipativa de la escala integral. Y bueno, esto es, y ahora pongo, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Kolmogorov decía que el exponente tendría que ser P sobre 3, aquí yo tengo, eso sería punto 33 aquí, me da punto 37, en 2.70, en 3 sí se cumple que 1, y cualquier teoría de turbulencia debe de satisfacer esto, y cuando vamos por arriba, 1.28, o sea, debería ser 1.33, por ejemplo, en 6 debería ser 2 y me da 1.78, ¿no? Hay una discrepancia, ¿no? Que después uno cómo va a tratar de explicarla. Bueno, mencionaba hace rato la idea de que en un flujo turbulento hay vórtices a diferentes escalas, y entonces se da el proceso, digamos, llama la cascada, el transferencia de energía a escalas más pequeñas, pero resulta que para poder ver, para poder explicar esto, pues vamos a tener que entrar a la idea de fractalidad. Fractalidad, por ejemplo, hay un modelo de los años 70 de Uriel Frisch, uno de ellos, es el que recuerdo, Nelkin también es otro, que son, digamos, bueno, Nelkin creo que se murió, Frisch está viejito, pero todavía sigue activo, ¿no? Entonces ellos hacen su primer estudio de la turbulencia, de modelos fractales, donde dicen que la turbulencia va a ocupar cada vez una región más pequeña del espacio. Y entonces eso significa que vamos a tener que introducir una dimensión fractal. Y de hecho eso en los años 90, bien la conjetura, ¿no? De si era cierto eso, ¿no? Entonces lo que predecían era que había estructuras, ¿no? Las más intermitentes llamaban, que tenían dimensión 1, o sea que serían como líneas de vorticidad. Entonces, bueno, esto es otro grupo, Stefan Douady y, ¿cómo se llama el otro? Yves Coudet, que se pusieron a hacer investigación de turbulencia en agua, y entonces quisieron detectar esos vórtices que llaman filamentarios, ¿no? En agua, y lo que hicieron fue una técnica en ese momento pues novedosa, no interesante, no era inyectar burbujas dentro del agua, los vórtices son regiones de baja presión, y lo que observaron fue que había momentos en los cuales las burbujas se alineaban sobre, pues bueno, no una línea recta, sino sobre algo de dimensión que era 1, lo cual le estaba dando soporte a la teoría de que, pues digamos, digamos, era válido el pensar en dimensiones fractales, ¿no? Bueno, esto es respecto a lo que sería la parte de lo que llaman la versión lagrangiana o digamos, el estudio lagrangiano, no, perdón, euleriano de la turbulencia. Finalmente vamos a poner ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar la función de distribución de probabilidades de las diferencias de velocidad, las diferencias de velocidades aparecen en las funciones de estructura, en la parte de estudio de la turbulencia, ¿no? Y uno se pone a ver cuando R va cambiando. Entonces, arriba son las R más pequeñas, ¿no? Y conforme voy bajando son R más grandes. Esto lo tengo en escala semilog. Y en escala semilog la distribución gaussiana pues es como una parábola, ¿no? Entonces vemos que para escalas pequeñas tengo una desviación bastante grande de la gaussianidad, pero conforme me voy alejando, voy tomando R's más grandes, entonces eso va siendo cada vez más gaussiano. Lo cual también se puede explicar de que para escalas pequeñas hay una correlación importante entre la velocidad en un punto y la velocidad en otro, pero cuando tengo distancias grandes, las velocidades en un punto y en otro están decorrelacionadas y uno tendería a tener una distribución de tipo gaussiano. Y esto, bueno, lo tomé aquí, está este artículo, que luego lo voy a mencionar en la bibliografía, ¿no? Medición lagrangiana en turbulencia completamente desarrollada. Bueno, pues algunos de ellos son colegas con los cuales he trabajado en cierto momento, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar, ahora sí cambiamos de punto de vista, porque pues quiero referirme a la parte de el marco lagrangiano. Bueno, lo que se había hecho en turbulencia hasta los años 90 es un estudio euleriano, o sea, uno lo que hace es mide la velocidad en 2 puntos, o puede ser en varios más, ¿no? En 3, hay algunos trabajos al respecto, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es seguir partículas. Eso no se podía hacer antes porque había dificultades técnicas. Pero estamos hablando ya de los años 90 cuando pues empiezan a desarrollarse la fotografía digital, empieza a haber un boom, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar cámaras rápidas que me van a permitir seguir partículas.
Y no solamente eso, sino también en el grupo este de la normal superior de Lyon se da el desarrollo de un sonar acústico, en ultrasónico, de hecho. Ellos, ¿qué hacen? Bueno, pues se ponen a tratar de seguir partículas individuales. De hecho, el que puso a punto el tema, ¿no? Decía que a veces había maldecía al haber elegido ese tema de tesis, pero finalmente pues, terminó haciéndolo, ¿no? En este caso, ¿qué se hace? Se pueden poner tres captores para estar en 3 dimensiones que van a permitir detectar la posición de una partícula, pero también por efecto Doppler van a permitir determinar simultáneamente la velocidad. Entonces, con eso, pues ya podemos hacer estudios de partículas y lo que hacen es sembrar partículas en el fluido y ver cómo se mueven. Y entonces, una de las cosas que se hace es, vamos a ver, medir aceleraciones de partículas, ¿no? Y bueno, si quieren valores absolutos, ¿no? Y entonces lo que encuentran que es que se saca la función de distribución de probabilidades, pues encuentran que es fuertemente no gaussiano. Lo cual, bueno, pues es algo que esperaría que vaya a pasar, pero si uno se pone a ver las predicciones que da la teoría de Kolmogorov, pues, o una teoría de análisis dimensional, pues resulta que no checan, pero no van a checar por algo que vamos a ver un poco más adelante. Eso tiene que ver con la estructura de los vórtices, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, aquí, ven las aceleraciones en metros sobre segundo al cuadrado y ven que tienen valores aquí de menos 5.000 a más 5.000. ¿Eh? Bueno, entonces, bueno, no era valor absoluto, es más bien, bueno, sí tiene signo, ¿no? Y vamos a entender por qué está pasando eso. De hecho, la explicación de este tipo de fenómenos vamos a verla no en flujos turbulentos, que es un poco complicado, sino vamos a ver que este mismo tipo de comportamientos ocurren en flujos laminares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace uno? Pues una de las primeras cosas que hace muchas veces en turbulencias es proceder a un análisis dimensional. Entonces, las aceleraciones aquí, de acuerdo con esto, ¿no? Van como la tasa de disipación de energía a la 2/3 y como la escala de longitud de la -1/3. De acuerdo con esto, digamos, con esta predicción, que uno se pone a tomar el experimento que acabo de mostrar, ¿no? Entonces las aceleraciones que deberían de ocurrir en turbulencia, de acuerdo con esta predicción, deberían ser de 300 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando de 30 veces la aceleración de la gravedad, si ya es una cosa importante. Sin embargo, las mediciones hechas con un sonar ultrasónico dan valores de aceleraciones tan grandes como 2000 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir 200 veces G. Entonces, bueno, pues, ¿cómo explicamos esto? Esa era una cosa que había que hacer. Abandonamos, bueno, la teoría de Kolmogorov en este caso no funciona. Bueno, lo que diría más bien el uso de análisis dimensional, sino pues, esto me va a llevar a entender, a tratar de, bueno, a explicar esto en términos de otra cosa que tiene que ver con la estructura de los vórtices, ¿no? ¿Por qué los vórtices? Porque resulta que uno, ¿cómo ve un vórtice? Un vórtice, bueno, uno dice el movimiento más general de un fluido es la suma de una traslación, una deformación y una rotación. Pero si me estoy en el centro, si estoy lo que llaman en el núcleo de un vórtice, en ese caso ahí prácticamente no hay deformación. Lo que tengo es, por un lado, traslación y por otro lado, deformación. Y, no, perdón, rotación. Y la rotación que hay dentro del núcleo del vórtice es una rotación prácticamente de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco la velocidad de giro, puedo conocer la aceleración como v cuadrada sobre r, que es justamente lo que quiero mostrar aquí. Para estudiar las aceleraciones en un flujo laminar, pues lo que voy a hacer es utilizar dos casos, vórtices a la salida de un canal. O sea, lo que hago es, digamos, mover el agua a través de un canal para que salga un dominio abierto. Ahí se generan dos remolinos, ¿no? Esto pues fue una tesis de doctorado de hace unos 10 años más o menos, o estudiar también vórtices anulares, lo que me dio altas aceleraciones. Bueno, este también da, pero no tanto. Son justamente el estudio de vórtices anulares, que es un sistema pues más o menos sencillo. ¿Cómo generamos vórtices anulares? Pues uno puede hacerlo con una caja que pone un orificio en una parte, ¿no? Entonces le pega a la caja para que salga aire, se emite un vórtice anular, ¿no? Y entonces uno puede estudiar sus características. Aquí en este caso, ¿cómo generamos los vórtices anulares? Pues se hace con una bocina, a una bocina la tapamos el frente,
con un disco compacto que tiene un orificio circular más o menos de 15 milímetros, ¿no? Y entonces para perturbar el fluido que está dentro, se manda un pulso eléctrico. Es típicamente una señal de tipo crece mucho y luego decrece de forma exponencial. Y la respuesta es a esto de que si es posible observar aceleraciones grandes en un flujo laminar, es que sí. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a presentar resultados para vórtices anulares, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, se producen expulsando aire en una cavidad y el vórtice, bueno, que es un toro, ¿no? Emerge con velocidades entre 0.8 y 2 metros por segundo, dependiendo de la amplitud de qué tanto le demos al pulso eléctrico que hace que salga el aire, ¿no? Y entonces, para estudiar los vórtices, podemos ocupar velocimetría por imágenes de partículas, una técnica que se ha vuelto muy popular, pero ahora, pues, con el descenso en los precios de los dispositivos, pues es ya bastante sencillo, bueno, no tan caro, poder trabajar. Por mí me acuerdo el primer sistema de PIB que llegó a la Facultad de Ciencias, tiene un costo de $250,000 y se podían tomar solamente 4 imágenes, ¿no? Ahora, pues tenemos láseres que por una fracción del precio de aquel momento tienen potencias de 1 de 4 watts, ¿no? Verde, ¿no? Y podemos tener cámaras rápidas, ¿no? Que también es el otro ingrediente, ¿no? Y las cámaras rápidas ahora con el estándar que llaman el USB 3, es fácil tener cámaras, por ejemplo, que puedan tomar 1500 cuadros por segundo a una resolución de 800 por 600 y precios que andan menos de los $1000, ¿no? Entonces aquí vamos a presentar resultados de números de Reynolds que están entre 800 y 2000, ¿no? Que es importante que uno tenga el régimen laminar porque lo que hacemos para garantizar que estamos haciendo una buena medida es que esa medida sea repetible. Generamos muchos vórtices, nos ponemos en diferentes lugares del vórtice, ¿no? Y vamos midiendo. Y eso pues es un experimento que puede durar algunas horas para sacar resultados, ¿no? Entonces ahí está mi experimento, digamos el dispositivo, ¿no? Aquí está mi aparato de medida, que es un anemómetro, bueno, una sonda de hilo caliente, es como que el poste para soportar aquí una sonda que no está puesta acá, que es un alambre delgadito, más o menos de largo 1 milímetro, de ancho de diámetro es como 5 micras, ¿no? Y entonces se hizo un pulso eléctrico, ¿no? Y que se expulsó un vórtice, y el vórtice lo estoy viendo porque puse humo dentro de la cavidad. Entonces ahí se va viendo, bueno, se ve un poco asimétrico porque tengo aire, tengo humo frío, y el humo frío pues es más pesado que el aire, entonces por eso es que por abajo se ve más gordo. Pero normalmente si quito el humo y no caliento nada, entonces lo que va a pasar es que se va a formar una estructura bastante simétrica, ¿no? Aquí lo estoy viendo por un lado, ¿no? Aquí está la bocina, una bocina más o menos de, pues no sé, como 15 centímetros de diámetro, ¿no? Que se conecta pues a un generador de funciones, bueno, un amplificador con un generador de funciones, ¿no? Y le manda uno una señal ahí, un pulso, ¿no? Para que se emita, ¿no? Bueno, ahí está, estoy mencionando métodos de medición de velocidad. Pues si pensamos en velocimetría por imágenes de partículas, ¿no? Pues si yo quiero utilizar agua, entonces se ocupan esferas huecas de vidrio, dimensiones típicas del orden de 10, 20 o 50 micras. Si estoy trabajando en aire, hay que cambiar el tipo de partículas, pueden ser dióxido de titanio. Dióxido de titanio es un polvo blanco, parece cal, ¿no? Y bueno, es blanco, ¿no? La desventaja que tengo es que si hago experimentos en aire, pues no puedo reutilizar el dióxido de titanio. En el caso de si yo hago experimentos en agua, pues está en un recipiente y normalmente se puede hacer muchos experimentos antes de tirar el agua, ¿no? Y si estoy pensando en ¿cómo se llama? En estudiar este método de velocimetría por imágenes de partículas, entonces es necesario utilizar un láser, aquí me equivoqué, ¿no? Bueno, pongo una línea de emisión 520, 532, ¿no? Y una potencia máxima de 4 watts. Y lo que se hace es que el láser, pues es un haz, ¿no? Se ocupa una lente cilíndrica para abrirlo en un plano y pues con ello puedo estudiar cómo es el comportamiento de la velocidad en ese plano. Se ocupa una cámara rápida, ¿no? Y luego pues también hay, ¿cómo se llama? Bueno, decía 1600 cuadros por segundo, resolución espacial de 800 por 600 píxeles, ¿no? En este caso, que bueno, si yo bajo la velocidad puedo tener cámaras con mayor resolución espacial, ¿no?
Entonces, bueno, en el caso de, bueno, eso también, digo, pensé que todavía todo lo había traducido al español, pero resulta que no. Y mencioné eso, ya lo había dicho, ¿no? Anemómetro de hilo caliente, el tamaño del sensor, medio milímetro de largo, el diámetro de 5 micras, ¿no? Y el hilo caliente permite medir una o dos o tres componentes. Luego va a requerir una, dos o tres ondas, ¿no? Y el asunto es que la anemómetro de hilo caliente me permite mayor resolución espacial y temporal que que la anemometría, bueno, la velocimetría por imágenes de partículas. Se ocupa velocimetría por imágenes de partículas, sobre todo porque quiero detectar zonas donde hay inversiones en el campo de velocidad, lo cual no puede hacer el método digamos, de anemometría de hilo caliente, ¿no? Entonces, ¿y cómo le hacemos para poder medir? O sea, el anemómetro de hilo caliente me da mediciones en un punto, pero yo quiero tener mediciones globales en una cierta zona. ¿Cómo hago? Pues entonces lo que hago es que voy con un sistema de posicionamiento XY, poniéndome en diferentes puntos del espacio para ir siguiendo diferentes partes del vórtice, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Se emite un pulso para generar el vórtice, entonces mido en un lugar, luego me cambio de posición, vuelvo a mandar el pulso, se mide en otro punto, ¿no? Y aquí lo importante es que sea algo repetitivo, que sea algo laminar para poder estudiar bien el flujo. ¿Qué es lo que se hace aquí? La resolución de la posición decía, bueno, voy midiendo milímetro a milímetro, pero la resolución es más que ella, la resolución en la posición es con mi sistema de posicionamiento XY es de una décima de milímetro, ¿no? Entonces la forma del pulso que se envía a la bocina, pues es una cosa que ya les había dicho, ¿no? Vale cero, luego crece mucho y luego decrece, ¿no? Justamente para producir la perturbación del aire que está dentro de la cavidad, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago la medición? Aquí tengo, bueno, tengo el sensor lo muevo con dos motores de paso conectados a tornillos sin fin. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada vez que mida voy a tomar a 4000 datos por segundo durante segundo y medio, ¿no? Entonces se mide una componente de velocidades, ¿no? Que es la componente de velocidades a lo largo de la dirección de propagación del vórtice. Y bueno, un poco aquí lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo tengo un toro, un vórtice anular, donde tengo un núcleo que tiene dos veces A es bueno, perdón, me equivoqué, A es el radio del núcleo, y D es el diámetro del borde anular, que sería la distancia de aquí, del centro hasta acá. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Definir un número de Reynolds, ¿no? Como se hace clásicamente en los bordes anulares, que es la velocidad de desplazamiento, de propagación del remolino, su diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Y lo que voy a hacer ahí es estudiar qué es lo que ocurre para diferentes números de Reynolds y ver la estructura del campo de velocidades, o sea, aquí es la velocidad, tira la velocidad z, si es, digamos, la dirección de propagación del Borse, me voy midiendo sobre esta línea de aquí, ¿no? Y lo que voy a observar, bueno, aquí quiero mencionar también algo para darle validez o para darle soporte a los resultados que voy a presentar. Voy a hablar de una analogía con la teoría electromagnética, ¿no? Ustedes saben que pues, la mecánica de fluidos tiene flujos incompresibles, divergencia de velocidad cero, el rotacional de la velocidad es omega, la vorticidad, pero tengo algo equivalente en magnetostática. La divergencia del campo magnético es cero y el rotacional de B es mu cero por J, ¿no? Lo cual, ustedes saben que en particular esta pues viene de la ley de Biot-Savart. O sea, yo tengo esto, puedo llegar a la ley de Biot-Savart, pero también podría ser que a partir de esta ecuación pueda sacar una ley de Biot-Savart para fluidos, donde la velocidad, pues aquí sería la circulación. Si yo tengo un integral de volumen, aquí pondría la vorticidad adentro, ¿no? O integración de volumen. ¿Y esto por qué? Porque resulta que hay un equivalente de un anillo de vorticidad con un objeto en teoría electromagnética que es una espiral de corriente circular. Y uno puede sacar también ahí, bueno, resultados, ¿no? Cuando yo hago estudio del campo de velocidades de un borde anular y tomo un plano que pasa, y entonces lo que encuentro aquí está un poco chueco, ¿no? Pero veo justamente pues dos partes del mismo anillo, ¿no? Aquí tengo circulación en una dirección, aquí tengo movimiento en sentido contrario. Pero aquí lo importante es que yo puedo estudiar. Aquí me equivoqué Z, el eje de simetría, o sea, velocidad axial, que uno se acuerda, ¿no? Cuando uno
tiene el problema de una espiral de corriente, lo que puede sacar es el campo de velocidades sobre el eje de simetría. Entonces, el equivalente en mecánica de fluidos sería cuál es la velocidad sobre el eje de simetría, viene dada por la circulación, bueno, con esta fórmula, ¿no? Entonces, cuando uno compara, el rojo es lo que da la fórmula, el morado no sería el experimento. Se ve que hay una cierta, bueno, en el centro tiene una muy buena concordancia, pero resulta que por estos lados ya no, pero eso no es que sea un problema de que no sea, de que haya digamos, una discrepancia real. Lo que pasa es que la anemometría de hilo caliente tiene dificultades para medir velocidades pequeñas. Pero entonces, si uno hiciera las correcciones necesarias, la concordancia sería bastante buena. Bueno, un poco esto lo pongo porque quiero validar los resultados a partir de teorías conocidas, ¿no? Bueno, ¿cómo se mueve el vórtice? Pues aquí estoy viendo la magnitud de la velocidad en un cierto instante, en otro diferente, ¿no? Y luego aquí va a ser lo interesante, que justamente es uno de los resultados importantes que quería presentar. Yo mido la velocidad sobre esta línea, ¿no? Y me voy, en esta parte estoy fuera del anillo, aquí estoy en el núcleo, luego paso a una parte donde estoy fuera otra vez, ¿no? Y luego vuelvo a entrar otra vez al núcleo y luego se pone acá. Cuando uno se pone a medir la velocidad, el borde se imagina que se mueve así. Lo que estoy midiendo justamente es esta componente de velocidad. Y lo que ven aquí es, primero, que la velocidad decrece es negativa, ¿no? Que sería esta parte de acá, ¿eh? Que más o menos eso se entiende que es un flujo irrotacional, va como 1 sobre R, si estamos en coordenadas polares. Luego tengo una zona, esta donde la velocidad crece de una manera bastante considerable y de manera prácticamente lineal, que es esta parte de acá. Luego tengo la parte esta del centro, donde la velocidad es prácticamente constante, otra vez la vorticidad es cero. Me voy a esta parte de aquí, donde decrece, que sería esta parte de aquí, y luego tengo este comportamiento, decía como 1 sobre R, que es, me alejo del anillo, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver esta parte, justamente el que hay una variación lineal de la velocidad con respecto a la posición me está indicando un movimiento prácticamente de cuerpo rígido. Entonces yo puedo, a partir de eso, pues hacer una estimación de las aceleraciones, que es lo que tengo que hacer, restarle la velocidad media, porque aquí lo que tengo dentro del núcleo, esencialmente lo que tengo es una combinación de traslación con rotación. La deformación es prácticamente inexistente, ¿no? Dentro del núcleo, ¿no? Es pequeña, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago para medir las aceleraciones? Irme a un sistema de referencia que se mueva con el anillo, o sea, restarle la velocidad media. La velocidad media sería como que el promedio de entre esta parte y esta parte de acá, ¿no? Lo resto, y entonces, aquí este caso es un vórtice que se mueve con bueno, el Reynolds es 800, decía la pendiente de la línea roja, esta que está aquí, que es línea recta, 0.815, y el radio del núcleo, que sería, pues, digamos, la mitad de la distancia que hay de aquí para acá, es más o menos de 2 milímetros, ¿no? O sea, tengo en un espacio de 4 milímetros una variación de velocidad que va de -1 hasta casi 4 metros por segundo, lo cual me está indicando que son velocidades, y bueno, tengo aceleraciones altas porque la aceleración es b cuadrada sobre r, ¿no? Aquí es, entonces, y luego hago otro experimento, ¿no? Con un Reynolds más grande, ¿no? En este caso la pendiente aumentó, ¿no? Y resulta que también el tamaño del núcleo se hizo más estrecho porque si fijan aquí, el radio del núcleo era 2 milímetros, aquí tengo 1.5, ¿no? Y entonces eso me va a indicar también en este caso que a un Reynolds más grande yo tengo aceleraciones también mayores. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Bueno, si a la velocidad UZ, la que estaba graficando, se le extrae la velocidad de traslación, entonces yo estoy considerando que las partículas se mueven con un movimiento de cuerpo rígido. Y por lo tanto, una velocidad, digamos, muy trayectorias circulares, ¿no? La aceleración de las partículas la conocemos, b cuadrada sobre r. Y entonces, si me voy, la aceleración va a cambiar desde ser cero en el centro del núcleo a tomar un valor máximo en el borde. Y entonces lo que tengo es para un Reynolds de 1300, digo, aceleración 1300 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, metros para Reynolds 800 y de 6500 para Reynolds 2200. Si lo comparo con la gravedad, con la aceleración de la gravedad, aquí tengo 130 veces la aceleración de gravedad aproximadamente, aquí tengo 650. Eso es lo que yo obtengo con un flujo laminar. Pensamos ahora esto de que en turbulencia hay
fuertes aceleraciones, bueno, al menos esto, estamos sacando la estructura de los vórtices y resulta que justamente sí, la presencia de vórtices dentro de un flujo turbulento me está indicando, me está permitiendo el que haya aceleraciones grandes. Preguntando con los teóricos o con los que hacen simulaciones numéricas o con los que hacen experimentos, si efectivamente ellos las aceleraciones las asociaban a movimientos circulares, dicen sí. Y eso también esencialmente lo observan, lo asocian a la existencia, bueno, a que las partículas están atrapadas dentro de los núcleos de vorticidad y eso es lo que produce grandes aceleraciones. Yo aquí lo que estoy midiendo es aceleraciones de partículas fluidas. Lo que se hace experimentalmente son aceleraciones de partículas que se siembran en un fluido, que no es exactamente lo mismo, pero está relacionado. Porque, por ejemplo, aquí yo digo, experimentalmente hablaban de aceleraciones de 200 veces la gravedad, aquí yo tengo 650, y eso sería un resultado concordante, porque ellos van a encontrar aceleraciones en una partícula que esté en un fluido, no sé, 50 micras de diámetro, por ejemplo, que van a ser menores que las aceleraciones de las partículas fluidas, porque pues le cuesta un poco de trabajo a la partícula seguir el fluido. Entonces, bueno, esto ya no lo menciono, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a sacar como conclusiones? Es que si bien hicimos experimentos en flujos laminares, encontramos que en esos flujos laminares se encuentran aceleraciones fuertes, lo cual va en soporte a esto de que en teoría de la turbulencia se observan aceleraciones grandes, ¿no? Y más o menos concuerdan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? La existencia de aceleraciones grandes, fuertes, están asociadas a la existencia de vórtices, a la existencia de, digamos, en este caso, movimientos circulares, ¿no? Y bueno, esta es una manera distinta de ver la teoría de la turbulencia. Bueno, uno dice, aquí hago teorías, ¿para qué nos puede servir? Esencialmente, por ejemplo, uno piensa, hacemos en aerogeneradores, por ejemplo. Uno puede estudiar, si hay fluctuaciones de velocidad, uno se podría preguntar, ¿la potencia varía en un aerogenerador cuando está en movimiento porque está dentro de un flujo turbulento? Hay ciertas variaciones y más o menos si uno se pone a seguir estas teorías puede hacer modelos para estudiar justamente fluctuaciones de potencia. Otro lugar donde puede tener aplicaciones la turbulencia es, por ejemplo, uno sabe que la fuerza de resistencia para altas velocidades va como el cuadrado de la velocidad. Bueno, uno se puede ver aquí también este hecho de que la tasa de disipación de energía va como, digamos, es una cantidad que es, bueno, la viscosidad cinemática por cuadrado de derivadas. Eso no se va a cero cuando la viscosidad se hace pequeña. Entonces, justamente haciendo modelación o siguiendo esas consecuencias de ese resultado, puede encontrar que la fuerza de resistencia justamente va como el cuadrado de la velocidad. Y otro caso también importante ahí es, por ejemplo, igual cuando se trabaja con aerogeneradores o en turbulencia se sabe que está por un lado, digamos, si estoy cerca de una pared, podría ser, por ejemplo, la superficie de la Tierra, hay una zona, digamos lo que llaman la capa viscosa, ¿no? Hay otra zona después que se llama la capa logarítmica y luego viene ya el flujo externo, ¿no? Esa capa logarítmica se llama logarítmica porque la velocidad depende de la distancia digamos, a la pared, ¿no? Como un logaritmo, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, la gente que trabaja en aerogeneradores sabe y modela la velocidad del viento justamente utilizando perfiles de tipo logarítmico. Entonces, bueno, ya para terminar, quería un poco hacer mención de, pues, qué colaboraciones hemos tenido, ¿no? Bueno, no vino aquí, pero está el colega que seguramente me está viendo a través de YouTube o de Zoom, ¿no? Es Sergio Hernández Zapata, que trabaja en mi laboratorio. También quisiera mencionar a una colega que recientemente ha estado trabajando también con nosotros, Mónica Borunda, que está en Cuernavaca, en CENIDET, ¿no? Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico del Tecnológico Nacional de México. Este trabajo también un poco es debido a la colaboración con ellos. Y bueno, con esto acabo. Si tienen preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer?
Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es como más técnica, ¿no? Porque la parte experimental, también yo estoy tratando de hacer PIB en aire y es muy, muy complicado, ¿no? Ujú. Pues no sé qué experiencia tienen trabajando con las gotas de aceite, por ejemplo. ¿De qué tamaño No, yo no he tienes? hecho experimentos con gotas. Te digo, lo menciono porque es algo que sé. Quien creo que ha trabajado con esto es Francisco Solorio de la Facultad de Ingeniería. Ok, ¿Mm? sí. Dióxido de titanio, bueno, ese, yo sé, bueno, he trabajado un poco, no mucho, ¿no? Pero quien hizo trabajos, su tesis de licenciatura fue Carlos Echeverría, ¿no? Ujú, Y no es una lata, ¿no? Porque se le llena de polvo el laboratorio, ¿no? Es sí, una de sí, las exacto. dificultades, pero a veces hay que hacerlo. Sí. Y dióxido de titanio también no es algo que una estancia que sea excesivamente cara. Yo me acuerdo que compré hace como 10 años, ¿no? Un saco de 25 kilogramos eran como 2,000 pesos. Bueno, esto ya habrá subido algo, pero pues tampoco requieres una cantidad grande, ¿no? Pues, ¿Y digamos, para estas aceleraciones, funciona bien o mejor para sí, más bueno, bajas? mira, ¿cuál es el principal problema que tienes cuando trabajas? Bueno, igual pasa en agua, ¿no? Es la diferencia de tamaños que hay entre las partículas, porque te dicen tamaño promedio, pero puede ser que eso sea importante. Me recuerdo la tesis de Carlos Echeverría, ¿no? Que él decía, no son conclusivas mis resultados, pero bueno, yo entiendo por qué. Esencialmente él estudiaba flujos supersónicos, ¿no? Y esas velocidades, las partículas, o sea, el número de reinos que podían tener las partículas podía ser ya no tan pequeño. Y eso sí puede influir, ¿no? O sea, si tienes una partícula de 5 micras a una de 20, cómo se arrastran por el fluido, digamos, no se van a mover igual. Ujú, O sea, si vas a trabajar con flujos a no muy alta velocidad, no te preocupas tanto, ¿no? Ujú. ujú, ok, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Gerardo, por tu plática, muy interesante. Nos platicaste un poquito sobre función de estructura al principio, nos pusiste varios ejemplos y después me quedé, no, en este sistema que ustedes estudiaron, la función de estructura se ve, sale algún resultado por ahí, lo midieron, no sé. No, bueno, en este caso no es un flujo laminar. O sea, cuando tú quieres estudiar una función de estructura, son estadísticas de velocidad. Digo, lo que tienes ahí esencialmente es o una parte donde varía linealmente, pero lo curioso es que si tú te pones a tratar de medir la diferencia de velocidad, lo que llaman la función de estructura longitudinal dentro del núcleo, no tiene contribución. Eso es, ¿no? Haz el cálculo, ve en rotación de cuerpo rígido, haz la diferencia de velocidad entre dos puntos, digamos, toma la componente de la diferencia de velocidades en la dirección que une un punto con otro y eso te da cero. No influye. Entonces, en Para este poder caso, ver funciones de estructura, ese comportamiento estadístico, tienes que tener una turbulencia completamente desarrollada. Aquí el interés era estudiar las aceleraciones en un flujo laminar y ver que efectivamente tú tienes fuertes aceleraciones como las que te dicen que hay en un flujo turbulento. ok, listo, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Ujú. Cuando hace usted el experimento del vórtice anular generado por la bocina, bueno, de hecho en la medición incluso se alcanza a ver, ¿no? Es más rápido, son más rápidas las partículas que están cerca del centro del anillo que están más lejos del anillo, ¿no? Pues porque tienen que, A ver, este, si quieres vamos a sí, regresar. claro. Ahí Y está, bueno, una ahí vez. se ve claramente, ¿no? Que más cerca del centro del anillo, pero en particular los que están sobre el O vórtice. sea, el centro anda por aquí más o Sí, menos. exactamente. Entonces, los que están en el extremo exterior Aquí. son más lentas. Incluso, vaya, aunque vayan en sentido contrario y sea negativa, la magnitud de la velocidad es más pequeña en ese caso, ¿no? Sí, pero lo que haces es que, bueno, tú tienes lo de la traslación más la rotación. Entonces Sí, habría que le restas la trasladarlo. velocidad media y lo que hay aquí y lo que hay acá en Vale. magnitud son casi lo mismo. Ok. Bueno, en ese caso ya me cambió la pregunta, pero la pregunta originalmente iba a ser, si usted le quita este marco que se está trasladando, hay una ganancia en los modos más energéticos, en el caso de que sí haya una diferencia de velocidades, ¿no? O sea, me refiero, cuando la magnitud es máxima, más cerca del centro,
ahí los modos que están más alimentados son los más energéticos dentro del movimiento de las partículas. La pregunta que yo le iba a hacer, y entonces ya no estoy muy seguro de cómo formularla ahora que me mencionó la traslación, pues es si el pulso que usted le asigna al inicio a la bocina que genera el vórtice anular tiene alguna clase de afección o relevancia en qué tan energéticos pueden ser estos modos antes de que se genere turbulencia en el centro del Pues anillo. bueno, sí, o sea, lo que haces es, bueno, tú tienes tu señal aquí, a ver. La señal es, ahí, ¿dónde está? Aquí está. Entonces tú le vas a dar, bueno, aquí puse 1, un poco normalizado, ¿no? Lo que hace es que luego en el generador de funciones le pones un factor de ganancia para que ya no sea 1, sino sea 2, por ejemplo. Entonces, entre más alto sea el pulso, más grande sea el pulso, pues va a salir expulsado el vórtice con mayor velocidad. Ajá. ¿Y qué es lo que se observa? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí pues, este primer caso, ¿no? Entonces, se observan dos cosas. Una, primero, pues la velocidad de traslación aquí, bueno, como aquí, como 1 metro y tantos, ¿no? Y bueno, el núcleo es de 4 milímetros de diámetro. Ajá. Y uno va a tener, pues, unas ciertas aceleraciones que ya no son tan grandes comparado con el otro caso. En el otro caso, le hiciste más intensidad al pulso para que saliera más rápido el aire. Claro. Uno de los resultados es que el núcleo ahora se redujo de ser de 4 milímetros de diámetro a 3 milímetros, es el doble de esto. Y la pendiente es mayor, lo que quiere decir es que ahora la rotación alrededor del centro pues, es más grande. Ahora, también estas estructuras se miden como ¿qué será? Como a 10 centímetros del vórtice. Si te vas, por ejemplo, 40 centímetros, lo más seguro es que esto ya se destruyó. Ok. O sea, tiene un tiempo de vida, pues bueno, un tiempo de viaje como de unos 20, 30 centímetros, 40 centímetros, y después ya se destruye. ¿Y ese viaje que realiza el vórtice va en alguna relación a qué tanta energía le está alimentando usted en el momento inicial? Pues sí, o sea, la velocidad, bueno, la velocidad de traslación es una medida de la energía cinética. Sí, claro. Bueno, porque tú tienes energía cinética total, pues es la velocidad total en cada punto elevado al cuadrado, hace una integración, ¿no? Sí. Y entonces los vórtices que llegan a viajar una mayor distancia son a los que ustedes les da un golpe más intenso al inicio o menos intenso. No, o sea, más bien yo creo que entre más alto sea la velocidad, van a ser más inestables y más rápido se van a romper. Eso, justo. Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, sí, no sé si en Zoom o en YouTube haya alguna pregunta. O si alguien quiere hacer una en Zoom. Bueno, en Zoom es rápido, en YouTube es una diferencia como de 1 minuto. Claro que sí. Sí. ¿Qué se esperaría si en lugar de trabajar con fluidos simples se pusiera un fluido más complejo? Bueno, ahí más bien es el modelo de la viscosidad. ¿No? ¿Qué pasa? Pues no. Y a lo que quiero llegar, bueno, perdón, ¿hay como alguna línea de interés en fluidos más complejos, no newtonianos, en los que se pueda aplicar? Bueno, mira, ha habido investigación en turbulencia, por ejemplo, a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, con helio líquido, ¿no? Que tú, bueno, si donde ya tienes, bueno, ahí qué pasa, tienes super fluidez, ¿no? Entonces la viscosidad se va prácticamente a cero y tienes reinos muy grandes, ¿no? Ahí, por ejemplo. Estudios de donde tengas ya fluidos que no sean newtonianos, pues puede haber algo, pero la verdad no conozco, ¿no? Digo, la comunidad con la cual he trabajado pues han hecho investigación sobre normalmente o helio líquido o han hecho estudios en aire, por ejemplo, o en agua, que son fluidos que se caracterizan bien por ser newtonianos, o sea, el modelo fluido newtoniano funciona bien. ¿No? Podría ser Vale. Pues eso sería todo por el día de hoy. Bueno, Muchísimas gracias por pues su muchas asistencia y gracias muchas por gracias al doctor por estar haberme aquí. invitado.